On Radio Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. Todos nos merecemos un momento del día para tomarnos un café y hacer una pausa necesaria en nuestra rutina, repasar nuestra jornada y reflexionar sobre lo que nos hace felices y lo que no. Acá, en Pensar en 360, te ayudamos en eso y más. Si bien el mes de diciembre mostró un leve repunte en la economía, la situación está lejos de anunciar un crecimiento sostenido y sostenible para nuestro país. La violencia que aún prevalece en nuestra realidad diaria y la incertidumbre propia del eventual proceso de generación de una nueva constitución para el país son por sí solos dos factores que hacen que se siga debiendo ser cautos sobre el futuro económico inmediato de Chile. Esto, a su vez, lleva a que quienes deben tomar decisiones de inversión prefieran esperar un poco, o bien de frente a paralizar, descontinuar o cancelar proyectos, la mayoría de los cuales tiene efectos importantes sobre el empleo. Las empresas, sobre todo las de tamaño mediano o pequeño, que tienen menos espaldas financieras, en periodos como este, privilegian ahorrar costos y ser más austeros o conservadores en sus gastos. Algo similar debe ocurrir con los gastos familiares o personales. Pero, ¿cómo hacerlo si, por ejemplo, uno tiene que ser capaz de pagar la cuota del préstamo, pagar el arriendo, pagar el colegio de los niños y además comer, vestirse, etcétera? Si buscas respuestas a estas y otras preguntas similares, este programa es para ti. Hola, mi nombre es Juan Enrique Gómez, soy coach. Bienvenidos al programa 32 de Pensar en 360. Como quedó acordado la semana pasada, hoy continuaremos este análisis de la manera sana y sustentable de llevar nuestras finanzas personales y familiares. Por lo mismo, nos vuelve a acompañar hoy, por Zoom desde la Quinta Región, Víctor Sánchez. Víctor, bienvenido nuevamente por acá. Hola, ¿qué tal, Juan Enrique? Aquí estamos, muy bien, gracias. Y gracias por tu excelente disposición a volver a conversar con nosotros para profundizar más en cómo lograr un manejo financiero sano y sustentable. Gracias a ustedes también por darme la oportunidad de continuar con la entrevista de la semana anterior. Y seguir con el caso que estábamos viendo. Les recuerdo que Víctor trabaja como ingeniero en el área de mantenimiento de Merval. Sin embargo, y en paralelo a esto, Víctor ha ido realizando inversiones inmobiliarias que le permiten contar con un ingreso pasivo nada de despreciable. Ingreso pasivo, algo que hablamos la semana pasada. Revisen ese programa. Adicionalmente, Víctor se certificó como coach de vida y liderazgo y actualmente realiza sesiones de coaching financiero para todo aquel que desee mejorar su calidad de vida al tomar control sobre sus finanzas personales. Se los recomiendo. Víctor, entremos directamente en materia. La semana pasada empezamos a desarrollar un ejemplo de otro Víctor, que era un consultor independiente que tenía un ingreso promedio aproximado de 1,5 millones de pesos líquidos mensuales. El tema es que estos ingresos son muy variables en el tiempo, sube, baja, sin un patrón estacional claro. Es decir, no puede anticipar en qué mes va a tener altos ingresos y en qué mes va a tener bajos ingresos. Es muy variable. Y en otras palabras, por lo tanto, hay meses en los que gana mucho y otros meses en que gana poco o nada, ¿no? Claro. Y en ese programa pasado vimos qué es lo que tenía que hacer respecto de la generación de ingresos, cómo tenía que armar su presupuesto de ingresos justamente. Y solo a modo de recordatorio, para que todos los que hoy día nos están viendo o escuchando se puedan enchufar bien en el tema, ¿nos puedes hacer un breve resumen de qué es lo que planteamos sobre cómo manejar el tema de los ingresos variables? Claro.
De hecho, mira, aquí atrásito voy a apoyar de la pizarra porque Sí, aquí fue donde quedamos la vez pasada. así es. Básicamente lo esencial, eh, y que yo soy muy majero en esto, es tener un presupuesto, Ujú. ¿ya? Y ese presupuesto tiene que tener una visualización anual. Independiente de que no hayan patrones, de que a veces sea cero el ingreso, igual hay que tenerlos identificados porque vimos que los buenos meses tienen que cubrir los malos meses. Así es. Y también aquí los meses excelentes también deben subsidiar a los meses más malos. Pero para saber cuánto tenemos que subsidiar, hay que tener claro cuánto es nuestro gasto. Ujú. Y esa es como la primera etapa, poder identificar los gastos que tenemos y solamente ver los gastos que son necesarios para vivir. Hablamos del techo, lo que puede ser el dividendo, arriendo, movilización, comida y gastos que nos generen ingresos, o sea, gastos de nuestro propio trabajo. Claro. Y definir un piso, un mínimo, que está aquí en esta línea roja. Eso es lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo que este consultor debe optar a conseguir. Ujú. En el caso de que no lo logre hacer, debe tener algunos ahorros de meses buenos que le permitan pagar el mínimo, que son los gastos fijos necesarios. Eh, y si no le alcanza, debe esforzarse por subir sus ingresos. No hay otra opción. O bajo mis gastos o subo mis ingresos. O hago las dos cosas idealmente también. Ahí mucho mejor porque voy a tener mayor margen y voy a poder suplir otros gastos. Y ya una vez que tengo los gastos controlados, podemos hablar, ¿cierto?, de invertir en conocimiento, invertir en formas de hacer que mis ingresos suban, Sí, que lo revisamos también la semana pasada. así es. Y hablamos de un concepto que se llama el ingreso pasivo. ¿Podemos repasar eso Claro. para recordar? Claro, el ingreso pasivo son los ingresos que uno puede generar sin la necesidad de que esté físicamente ahí. Vimos, por ejemplo, el tema de un curso, en el cual una persona graba un curso así, tal como estoy yo con una cámara, Ujú. y eso después lo sube a una plataforma y ese curso lo vende. Así es. Cada vez que una persona mira ese curso, no es necesario que yo esté frente a la cámara enseñándole, sino que se hace una vez el trabajo, donde obviamente vamos a invertir tiempo y dinero, pero eso después ya queda para siempre. Claro. Y esos ingresos pasivos es una forma poco convencional, ¿cierto?, de aumentar nuestros ingresos. Ujú. Y la otra forma que vimos, que tiene que ver con el ingreso ganado, que es el ingreso que yo genero, pero que tengo que estar ahí físicamente, era el tema de subir mi valor hora. Claro. ¿Y cómo podía hacer eso? A través de especialización, siendo un experto o un referente en un tema o dando soluciones concretas. Y la otra forma que también era de ingresos ganados es el hecho de no solamente enfocarse a uno, sino que por volumen. O sea, dedico las mismas cantidades de horas en resolver un problema de una persona y dedico las mismas cantidades de horas en resolver el problema, por ejemplo, a 50. Esas son como las dos formas que revisamos la semana pasada de aumentar nuestros ingresos. Así es. Ok. Tenemos entonces algunas soluciones para generar mejores ingresos. Vamos a proyectar esos ingresos. Pero ahora tenemos que mirar el otro lado de la ecuación, los gastos. Entonces, primero que nada, tú has hablado en el pasado también de que hay una estructura ideal de gastos de una persona o de una familia. De hecho, alcanzamos a ver, pero no tocar muy profundamente la vez pasada, que hay como tú tienes una transparencia que muestras, un cuadro donde muestras ciertos porcentajes Claro. de uso del fondo de los ingresos que generaste. Uh-huh. Sí. Bueno, existe una estructura de gastos que es como básica, que son gastos que todas las personas tenemos y los gastos también los podemos dividir. Existen los gastos necesarios que son Uh-huh. vitales para vivir y dentro de esos gastos tenemos lo que es, por ejemplo, el techo, Claro, tener un lugar donde vivir. un Y lugar ya sea donde que estás vivir, pagando que arriendo o puede ser estás pagando dividendo. exacto, arriendo, dividendo, o incluso hay gente más joven que de repente está emprendiendo y que todavía vive con los padres y esa es Ujú. una súper buena opción porque este gasto lo llevamos a cero. Tenemos otros gastos que O le son llevamos un vitales, gasto un que poco es más la bajo, por último alimentación. ayudas a la persona
esa persona ayuda un poco a los padres a cubrir algo del gasto por lo menos. Sí, claro. Ujú. Ahí va a depender de cada uno, es lo ideal. Exacto. Ujú. Pero claro, uno se puede ahorrar mucho en eso. De hecho, yo antiguamente lo veía como algo malo, pero ahora lo veo como una muy buena opción para comenzar. Ya. El siguiente gasto es la alimentación, porque Ujú. obviamente es un gasto necesario, vital para poder vivir. Sí. De- Perdimos a Víctor. Víctor, ¿estás por ahí? Se congeló la imagen, se congeló el audio. Pero eso está el consumo del agua, ni darse la vida. Víctor, ¿puedes volver un Ahí poquitito sí. atrás porque se nos había congelado la imagen y se nos perdió el Ya. sonido? Estabas empezando a Puede ser explicar la el tema de la conexión. alimentación. Exacto, la alimentación. Aquí incluimos lo que es el agua para poder vivir, obviamente, desayuno, almuerzo, alguna once. Ujú. Y estamos hablando solamente del alimento necesario para poder vivir, para poder tener energía suficiente para el día, no de salidas a restaurante, Claro, ni comprar, ni darse la vida comiendo. Lo otro que igual es necesario es la vestimenta. claro. O sea, si yo uso zapatillas, camisas o pantalones todos los meses, Ujú. pero sí debo tener algo necesario para vivir, para vestir, perdón. Y si no lo tengo, se me rompió, no sé, la zapatilla, algo necesario. Claro. La ventaja de la Eh, vestimenta es que no es un gasto periódico mensual, exacto, es más eventual, de repente un poco claro. estacional, pero igual hay que considerarlo. Hay que considerarlo porque es algo que necesitamos. Ok, Entonces y solo tenemos techo, alimentación. para efectos del presupuesto y para ayudar a la gente a armarlo bien. Ujú, En mi presupuesto, ¿cuándo registro ese gasto de vestimenta? ¿Lo registro cuando creo que va a ocurrir? Porque es presupuesto, es adelantarme. O claro, yo digo, mira, en promedio yo al año pasado me gasté, no sé, te invento 100.000 pesos en vestuario y por tanto tomo esos 100.000 pesos y los divido parejo en 12 para tener un promedio de gasto. esa última, la segunda opción que tú mencionas, es lo ideal, Ya. ¿ya? O sea, si yo más o menos estimo que al año me gasto 100.000 pesos entre camisas, pantalones, no sé, lo ideal sería que yo fuese ahorrando ese dinero aparte. ¿Por qué? Porque así no me engaño, porque si en un mes, por ejemplo, tengo este nivel de gasto y después compré y después no, voy a tener eso. Sin Es que, embargo, si yo proyecto ese gasto, mi gasto va a estar por aquí. claro, lo Y que es nos más está fácil mostrando Víctor, controlar, para los que no nos están viendo, eso en un gráfico donde tiene una línea recta y donde en el mes entonces en que tuvo más gasto, tiene como un cototo hacia arriba y luego vuelve claro, a una situación plana. Y él dice que cuando exacto. nosotros tomamos el promedio, más bien tiramos una línea un poco más arriba de lo que es el gasto más habitual del mes. Así es. Porque es más fácil controlar esto. Esto puede tener variaciones y puede haber algún mes que nos pille mal parado. En cambio, esto es más controlable, por así decirlo. Es como para hacerlo gráfico que yo fui metiendo en una caja de zapatos o en alguna otra Claro, caja de algún tipo una cierta cantidad de dinero como un fondo de reserva para comprar zapatos. exacto. Eso. Exacto. Por ejemplo, hay una forma de ahorrar que es con tarritos o con alcancías, Ujú. que yo antiguamente lo ocupaba y decía, esta alcancía es solamente para vacaciones. Ya, y Ya. uno lo pone. El otro tarrito es solamente para para regalos de Navidad, que es un gasto que sabemos que va a ocurrir eventualmente. Sí. Y este carrito es, no sé, para la mantención del vehículo. En vez de hacerlo en cuentas bancarias, uno lo hace en tarrito en alcancía. Ujú. Y el otro gasto que igual es importante es el gasto relacionado al trabajo. Claro. Porque, por ejemplo, yo para poder trabajar voy a tener que a lo mejor movilizarme, eh, no sé, a lo mejor, por decir algo, el internet, si yo soy consultor, trabajo así en línea, es un gasto que necesito. Claro. No así una persona, por ejemplo, que es empleada y que recibe su sueldo, podríamos hasta incluso prescindir del internet, aunque en estos tiempos suene medio raro, pero en un caso extremo uno podría prescindir de eso. Claro, porque probablemente Eh, se lo provee el trabajo y sin costo para ti. Exacto, Ujú. lo saco del trabajo y después me muevo con el celular. Claro. Pero si eso Bueno, y ahí me genera mencionaste otro, ingresos, el teléfono, es otro gasto habitual relacionado con el trabajo. también con el trabajo, Ujú. exacto. Entonces,
estos 4 ítems son principalmente, son como los que sí o sí, bajo cualquier situación deberíamos tener cubiertos. Ajá. Y esto nos va a dar un valor. No sé, supongamos que en el ejemplo de Víctor eran 500.000 pesos, hablamos la otra vez. Sí, que eso, la suma de esos gastos imprescindibles, daban Claro. 500.000 pesos. Ujú. Exacto. Y después, esos son los gastos necesarios, vitales. Ya, le vamos a llamar vitales, porque si yo, no sé, dejo de comer, mi calidad de vida se arruina. Si no tengo un techo, mi calidad de vida se arruina. Y después están los otros gastos que ya son, que uno puede prescindir. ¿Ok? Ya. Por ejemplo, no sé, el internet, en el caso que sea empleado, a lo mejor el auto. Tengo alternativas, me puedo mover con locomoción colectiva, Hoy en día con scooter Eh, eléctrico, con con bicicleta. scooter, claro. O de repente si ocupo mucho el Uber, ese es un gasto que yo puedo reemplazar por algo más barato, Ujú. ese tipo de cosas. O la salida, no sé, salidas con amigos. Sí. Si yo estoy en aprietos, en apuro económico, eso es algo que yo puedo dejar de hacer. Ujú. No así estas cosas que no las puedo dejar. Entonces, Sí. sumamente importante cuando elaboramos el presupuesto, identificar los gastos necesarios, vitales, que nos permiten vivir y poder generar ingresos. Déjame ponerte Y en un luego- aprieto relacionado con eso mismo, que lo que es necesario para generar un ingreso. Ujú. Supongamos de nuevo que Víctor, que es consultor, obviamente para generar negocios necesita tener reuniones con potenciales clientes. Claro. ¿Ya? Y que Víctor detecta que una parte importante de sus potenciales clientes se reúne siempre en un club deportivo. Ya. ¿Ya? Y que por lo tanto, si Víctor quiere empezar a encontrarse con sus clientes potenciales, necesita asistir a ese club deportivo, pero para poder Exacto. entrar al club deportivo tiene que ser socio. Ya. ¿Ya? El ser socio de ese club deportivo, bajo el contexto que te estoy señalando, ¿tú lo llamarías un gasto necesario para generar la renta? No, en este caso no. Porque yo considero que ese ejemplo que tú me planteas es una inversión. La inversión ok. es dinero que yo destino para generar aún más dinero. Perfecto. ¿Ya? Ya. En cambio, en este caso, a lo mejor, obviamente, yo detecto nuevas oportunidades, pero a lo mejor, no sé, no tengo una certeza de que eso me va a dar más ingresos. Ahora, distinto sería si yo tengo 100% certeza que si pongo, no sé, 50.000 pesos todos los meses, eso me va a generar 100.000, ahí es distinto, porque tengo una certeza absoluta. Ok. Por lo tanto, aquí estamos haciendo una diferenciación de dos conceptos que es muy importante. Uno es el gasto y otro es la inversión. Claro, Ok. sí, la inversión, exacto. Bien, entonces, solo para que quienes nos están viendo y escuchando tengan más claridad, ¿qué es lo que tú llamas un gasto? ¿Y cómo debe Un ser gasto tratado es a un diferencia de una desembolso- inversión? Exacto, un gasto es un desembolso de dinero por el cual yo recibo un producto o un servicio a cambio. Es Ya, un intercambio de valor. perfecto. Ujú. Yo entrego un dinero, que ese dinero me costó tiempo, me costó conocimiento, etcétera, etcétera, y la otra persona me entrega algo a cambio, Ya, que puede ser un servicio, me entrega techo, me entrega luz, agua, gas. Bueno, dentro del techo están esos gastos incluidos, la Ya. luz, el gas. sí, no hay que tener eso olvidado. Claro, Perfecto. entonces, eso ahora estamos dividiendo lo que son los gastos Ujú. vitales y gastos no vitales. Ya. ¿Ya? Pero además, ahora quiero avanzar un poquito con este tema, Ujú, sí, porque dentro de lo que es el presupuesto tenemos 5 clasificaciones. ya. ¿Ya? Entonces, presupuesto, Aquí estamos hablando de un presupuesto de gastos. aquí es o donde de, está o de incluido el gasto. ingresos. Ya, perfecto. Exacto. Cuando nosotros elaboramos un presupuesto y lo proyectamos de manera anual, tenemos Ujú. que tener 5 factores a considerar. El primero son los ingresos. Claro. ¿Ya? Debemos registrar nuestros ingresos, sobre todo si es variable. Ujú. Luego tenemos los ahorros. ¿Ya? Ya. Los ahorros es dinero que yo guardo con el fin de cubrir una necesidad a futuro. Ya. ¿Ya? Esa necesidad puede ser enfrentar una contingencia, puede ser por placer, vacaciones, etcétera. Ya. Pero siempre hacia futuro. Y después tengo los gastos. ¿Ok? Los gastos son
un intercambio de valor en el cual yo recibo una contraprestación Lo que que explicabas puede ser, recién, claro. que puede ser exacto, vital, necesario para vivir o no. Ujú, ya. Luego, ingresos, ahorros, gastos, tengo lo que es inversiones. ¿Qué es lo que tú explicabas recién? Que es un desembolso que yo estoy haciendo, pero que si yo desembolsé 100, lo que espero es recibir más que 100 de vuelta Así en es. alguna forma en el futuro. Exacto, es un dinero que yo guardo, es una especie de ahorro, pero con la intención de generar más dinero. Ujú, Eso puede ser, por ejemplo, comprar un inmueble, puede ser dinero destinado para grabar un curso, puede ujú, ser dinero destinado para capacitarme, sí, eso también es parte de la inversión. O en este caso, como tú dices, ir a buscar potenciales clientes, los cuales para llegar a ellos voy a necesitar un dinero. Entonces, aquí también ya, estamos pensando a futuro, pero ya con una mente un poco más empresarial. ok. ¿Ya? Y hay un último punto que no es muy conocido, pero que sí es muy importante y de hecho yo lo pondría antes que los ahorros, que es el tema de la contribución o caridad. Ok. ¿Ya? Este es un punto bien controversial porque si uno dice no tengo dinero, ¿cómo voy a donarlo? Ujú, Pero todos los autores, toda la gente que vive y que entiende el dinero, sabe que el dinero es una retribución de algo. claro. Entonces hay un universo, hay un Dios que cada vez que nosotros hacemos algo desinteresadamente, se nos va a devolver de una u otra forma. Y Ujú. eso puede ser una devolución monetaria. Aquí, Hay por gente ejemplo, que están... habla de lo que se llama el giver's gain en inglés, es decir, yo doy y doy y doy, Exacto, porque al final del día igual también alguien me va a dar a mí y voy a recibir, pero no lo estoy haciendo con esa intención, estoy haciendo simplemente para dar. exactamente, exacto. Entonces, y también por la satisfacción de sentirse bien, cuando uno da se siente bien. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí podemos donar a fundaciones, no Ujú, sé, Coaniquem, de hecho, a los bomberos, nosotros hacemos donaciones a bomberos. ujú, O también podemos hacer donaciones que no son monetarias, que pueden ser a través de tiempo. Por claro. ejemplo, una consultoría gratis a una persona que realmente lo necesite, Tu etcétera, tiempo ahora etcétera. para este programa, por ejemplo. Esta es una forma, claro, de contribuir, la cual Mm. yo no espero recibir nada a cambio, Ay, qué pero bueno. sé que en algún momento, en un par de años, alguien va a ver esta entrevista, va a decir, Sí. Víctor, excelente, quiero comprar tu libro, hagamos Ujú, coaching, y eso en el fondo va a retornar. sí. Estas son como las 5 grandes Partidas distribuciones de lo presupuestarias, que es claro. un presupuesto. Bien. Perfecto. Y ahí estamos ahora para volver al contexto más específico, justamente especificando el tema de los gastos. Entonces, Claro, eh, estábamos viendo, había una slide que no sé si la podemos ver de nuevo, que hablaba de los porcentajes que uno debería idealmente dedicarle a cada uno de los conceptos, a estos mismos conceptos de ahorro, gasto, inversiones, caridad, etcétera. Justamente, claro, que hablábamos de los porcentajes saludables. Y voy a sí, ir repitiendo un poco lo que sale acá. eh, y entiendo que estos porcentajes vienen como de las mejores prácticas de gente con, así es, con gran éxito justamente asesorando empresas, pero además en sus propias finanzas personales, como puede ser un Harv Eker, como puede ser Kiyosaki, en fin, y otros personajes que han estado en esto. Y tu propia experiencia, y que dice entonces, a propósito de lo mismo que estás planteando tú, ahorros, que es lo primero que viene después de ingresos, 10%. Entonces, si yo gano este exacto, 1,5 millones, Víctor debería dedicarle 150,000 pesos a ahorro. Ya sea que los ponga en el banco o en un al chanchito. ahorro, sí, Ya, es plata que yo exacto. dejo aparte. Una cosa respecto a eso, el Sí, tener ahorro nos abre un montón de puertas y nos genera mucho dinero porque evitamos intereses, evitamos comisiones y además cuando yo tengo el dinero en efectivo, en cash, tengo el poder de negociar. Entonces claro. además puedo obtener descuentos por tener ese dinero. Entonces, en vez de, cambiemos un poco el foco y en vez de adquirir deuda, en vez de adquirir bienes futuros, ahorremos y así nos ahorramos intereses, comisiones y más encima podemos obtener descuentos. Claro, y ahí lo interesante es que como señalábamos en un programa anterior con Álvaro Romero, él decía, contraer una deuda en el fondo es anticipar consumo futuro al presente.
Con el ahorro lo que estamos haciendo es lo contrario, es postergar consumo presente para el futuro. Así es, con los beneficios que eso conlleva. Después, en el concepto de los gastos propiamente tal, tú mencionas vivienda entre 25 y 35%. Me imagino que ese porcentaje tiene que ver con el tope legal para descuento de una remuneración para lo que es el pago del dividendo. Es un 25%, y la diferencia será lo que te gasta en luz, agua, calefacción y ese tipo de cosas. Claro. Aunque creo tú tienes que hay servicio... otra línea que dice servicio. Sí, eso lo estoy viendo ahora. Servicios básicos y otros no tanto, entre 10 Claro, y 15%. lo que es vivienda, el banco para prestarte crédito se va a asegurar de que el valor de tu dividendo no sea superior al 25% de tus ingresos. Sí. Y además, cuando uno va a arrendar, también a uno le piden las liquidaciones y se aseguran de que al menos tengas un tercio destinado a pagar eso. Por eso es lo que ese margen. es más o menos lo que el mercado te exige que uno destina a la vivienda. Perfecto. Entonces, en el caso de un Víctor, su dividendo debería ser un máximo de 500.000 pesos, que viene a ser como un tercio. 500.000 pesos. Ya. Sí. En los servicios básicos, que tiene que ver entonces, y otros no tanto, me imagino que en el otros no tanto está lo que señalabas previamente de Internet. Internet, por ejemplo, teléfono, exacto. Entre 10 y 15%, por lo tanto estamos hablando de 150 a aproximadamente 200.000 pesos con la renta que él tiene, que es mucha plata en ese caso. Es mucha plata. Sí, ahí uno puede bajar por aquí, subir por allá, claro. pero no pasarse de eso. Exacto. Y la alimentación también entre un 5 y un 15%. Ciertamente estamos hablando que ojalá al mes no gaste más del equivalente a 50.000 pesos semanales. Sí. Hay una anécdota respecto a la alimentación. A mucha gente que me ha tocado hacerle coaching, me dicen, ¿sabes qué? No sé en qué se me da la plata. Empezamos a ver y arrienda más barato, tiene pocos gastos, y uno empieza a indagar un poquito y se da cuenta de que en comida, bueno, el chileno en general come mucho, tenemos índices de obesidad muy grandes. En comida se va mucho dinero, es increíble lo que gastamos en comida. Entonces es bueno aprender a ordenar eso, aprender a racionar, ir al supermercado, comprar para la semana. Tratar de comer en casa o llevar comida preparada de casa en vez de comer en los restaurantes. Exacto. Porque además se come más sano cuando uno lo cocina que cuando va al restaurante, y además te ponen el pancito caliente con la mantequilla y te vas tentando. Claro. Sí. Ok. Después tenemos transporte y movilización, que está también entre los 150.000 y los 200.000 pesos en el caso de un Víctor. Estamos hablando del 10 al 15%. Ropa, vestuario, que sabemos que es eventual, no es permanente, 5%. Si eso es el promedio mensual, estamos hablando que estamos acumulando todos los meses un valor de aproximadamente 75.000 pesos, lo que en el año es haber sumado algo así como 900.000 pesos. En el caso de un Víctor, que es 1,5 millones, estamos juntando bastante dinero para ropa y vestuario. ¿Ya? Bueno, una persona que gana 500.000 pesos, obviamente es juntar hasta 300.000 pesos en el año para poder gastar en ropa y vestuario. Después tienes un ítem que se llama salud, que me imagino que es la compra de medicamentos, el copago de los programas, ese tipo de cosas, que ese me sorprende lo bajo que aparece ahí, porque dice entre 5 y 10%. Entonces, cuando uno piensa en lo que en eso, tiene que decir, ok, pero entonces eso significa que yo tengo que tener un muy buen plan de salud. Porque 5 o 10%, incluso en el caso de una persona que gana, como en el caso de nuestro Víctor, 1,5 millones, es un tope de 150.000 pesos. Claro, es al mes, todo lo que quieras. Pero, y eso significa 1.200.000 en el año. Pero de repente, en una sola enfermedad seria, ya te gastaste más de 1.200.000 pesos. ¿Cómo defines ahí eso? ¿Cómo manejas eso? Que es tal vez uno de los gastos menos controlables. Exacto, es lo menos controlable. De hecho, dentro del ítem de lo que es ahorro, uno debería tener guardado para las contingencias. Ya existe lo que se llama el fondo de emergencia, que es un dinero equivalente
de 3 a 6 meses el ingreso líquido que tenemos y que debe estar destinado solamente para atender emergencias, Eso contingencias. es distinto al ahorro. Es una forma de ahorrar, está dentro de lo que es el ahorro. Ok. Ya. Porque claro, hay ahorros para el placer, pero también hay un ahorro que está destinado para la contingencia. Porque tal como tú dices, cuando ocurre algo y no tenemos dinero, tenemos que endeudarnos y ahí ya empezamos a perder dinero. Ok, En cambio, si yo soy sí. Eso, quiero que aguantes esa idea, ese concepto, porque vamos a tener que hablar de la deuda también. Pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical y a la vuelta vamos a retomar justamente desde ese punto para entender mejor el tema de la deuda, que además hemos hablado que hay deuda buena, deuda mala, etcétera. Una pausa musical, volvemos con ese tema. Una pausa en la conversación. Volvemos con Pensar en 360. En On Radio Chile, la primera red de radios online de Latinoamérica, nos conectamos con otra de nuestras señales. On Radio Nación. La superbanda nacional Pillanes acaba de lanzar la edición vinilo de su disco debut, el cual estuvo acompañado de shows en Santiago y regiones. Esta es la antesala a la gira que el grupo hará por México en marzo y a su presentación en el Festival Vive Latino 2020. Escuchas a Pillanes con El mundo es un lugar tan triste en On Radio Chile. Basura por ahí.
Acabas de escuchar El mundo es un lugar tan triste del disco debut de Pillanes. Más éxitos de músicos nacionales los encuentras en nuestra señal On Radio Nación. Encuéntranos en Play Store, Apple Store y onradiochile.cl. Un café, un momento para reflexionar. Esto es Pensar en 360. Acá en Pensar en 360 estamos conversando con Víctor Sánchez, inversionista, escritor y coach financiero, que nos está ayudando a entender paso a paso cómo ir ordenando nuestras finanzas y hacer entonces de este mundo un lugar un poquito menos triste que lo que nos decía Pillanes en su canción de su disco debut. Víctor, antes de la pausa estábamos empezando a entrar en el tema, que ahora veo que lo pusiste justo debajo de los gastos, las deudas. Claro. Okay. Las deudas. ¿Qué hacemos primero? ¿Existen deudas buenas y malas? ¿Y qué hacemos con la deuda que ya tenemos? Porque todo lo que estamos relatando hasta ahora es, si yo estoy partiendo de cero y empezando a hacer todo esto, esta es la manera ideal de ordenarse. Claro. Pero ese Víctor consultor del que estamos hablando ya no está ordenado. Y entre otras cosas, contrajo deuda o está pensando en contraer deuda para incluso parar la olla, como se dice. Claro. Ok, ¿qué hacemos con qué le dices a tu tocayo? Bueno, mira, la deuda está dentro de lo que son los gastos, porque al adquirir una deuda lo que estamos haciendo es subir nuestro gasto, porque teníamos acá y ahora tenemos una cuota que pagar, y esa cuota se paga durante algún tiempo. Así es. Entonces, si yo antes tenía un gasto de 500,000 pesos, Claro. contraje la deuda, la cuota de la deuda que era de 50,000 pesos, por decir cualquier cosa, ya significa que yo ahora al mes necesito 550. Exacto, entonces voy a necesitar más dinero para poder pagar esa deuda. Ahora, una de las mejores formas de reducir los gastos es pagando las deudas. Claro. Obviamente para llegar a eso se requiere estrategia. Ujú. ¿Qué es lo que mejor funciona? Es un método que se llama la bola de nieve. La bola de ¿Ya? nieve, ok. La bola de nieve, no sé si conocen cuando en las caricaturas antiguamente, Sí. donde partía muy chiquitito y a medida que iba bajando, iba creciendo. Así es. ¿Ya? Esto nosotros lo ocupamos a nuestro favor. De hecho, voy a borrar esto para poder graficarlo, pero para poder pagar la deuda, lo primero que tenemos que hacer es ordenarlas. ¿Ya? Ordenamos nuestras deudas. Bien. Yo trabajo con una planilla que se llama el cuadro de deudas, donde tenemos 5 columnas que son el valor cuota, Ujú. el monto total a pagar, el plazo, y después tenemos el interés y el CAE. Ya. El Ya. famoso CAE que también vamos a tener que Entonces- explicar. Me imagino que nos vas a explicar también de qué se trata. Pero sigue tu orden. Claro, el CAE básicamente, no, igual es importante hablarlo ahora. El CAE es el costo total del crédito. Cuando yo pido un crédito, lo que estoy haciendo es pedir dinero prestado. Claro. Y por tener ese dinero tengo que pagar a alguien, y además de lo que es el interés, están también las comisiones que nos cobran por el solo uso de haber usado la tarjeta, por ejemplo, Ujú. y algunos seguros que algunos te obligan a pedir. Como seguro No de todos son gravamen obligatorios. y todo eso. Después también quiero que Exacto, expliques en qué consiste cada uno de esos. Sobre todo el de desgravamen. claro. Mm. El de gravamen, básicamente las instituciones te lo piden porque si tú pides un crédito a muy largo plazo, es más probable que te ocurra algo en Ya. ese tiempo. Ujú. Por lo tanto, si tú falleces, ese seguro viene a cubrir el saldo de la deuda. Ya. Cuando son créditos más cortos, por ejemplo, 1 año o 1 año y medio, es menos probable de que te pase algo. Ujú. O sea, si estamos pedidos nos va a llegar en cualquier momento, pero es Claro. menos probable. Por eso a veces no te piden ese seguro. Ya. Y ese, Entonces, con ese ordenamos seguro, primero perdona, las deudas. una pregunta. Con Sí. ese seguro, a su vez, las familias de los deudores tienen la tranquilidad de que si el deudor se muere, no le van a ir a cobrar Claro. el saldo de la deuda a ellos. A la familia, exacto. Ya. Ok. Entonces, desde el punto de vista del tenemos- deudor, también es bueno tener ese seguro de gravamen. Sí, es bueno, Ya. sí. Bien. Los seguros en sí son buenos. Ujú. Ojalá que nunca tengamos que ocuparlos, pero Ya. si nos llega a ocurrir algo, tenemos ese respaldo
para poder, como tú bien dices, no dejar a nuestra familia con esa carga. Ya. Entonces tenemos lo que es la cuota, el total, el plazo y le vamos a poner el interés. Vamos a dejar el CAE fuera porque básicamente es lo mismo. Ya. Entonces yo aquí separo, clasifico mis deudas, por ejemplo aquí la tarjeta de crédito, el crédito de consumo, La línea de aquí crédito. tengo la línea de crédito y aquí tengo el del auto, por ejemplo. Ya, Ya, todo eso. perfecto. Y primero construyo esta tabla donde voy poniendo el valor cuota. Por ejemplo, para hacerlo fácil, aquí 50.000, La tarjeta de crédito. 100.000. Esa el crédito cuota, de ya, después vuelvo a... Sí, termina con el ejemplo. Claro. La línea de crédito también, supongamos que la tengo saturada, 300, y en la cuota del auto, 250. Ya. ¿Ya? Esto obviamente ya deberíamos tenerlo más o menos identificado porque dentro de nuestros gastos estamos pagando las deudas. Ujú. Pero también tenemos que saber cuál es el total. Porque, Espérate, por ejemplo, antes de que te pases al total, quedémonos en la cuota. Ya. Cuando tú dices la cuota de la tarjeta de crédito, y voy a hacer el mismo ejemplo también para pensar en la línea de crédito. Pues cuando tiene un crédito de consumo te dicen, mira, el valor de la cuota mensual que usted tiene que pagar son, en ese ejemplo que tú pusiste, 100.000 pesos. Y en el caso del auto, el valor que tú pusiste, que es 250.000 pesos. Ahí no hay Así es. posible interpretación. Pero, por ejemplo, con la tarjeta de crédito te dicen pago mínimo. Y en realidad la deuda era, es decir, en el mes tendrías que haber pagado 270.000 pesos, pero te pone pago mínimo 50.000. Entonces, ese valor que estás poniendo ahí como cuota, ¿te estás refiriendo a cuál concepto? ¿Al del pago mínimo o el costo total que hay que pagar en ese mes? El costo total que hay que pagar ese mes. Eso es la cuota. Bien. Ya, el pago mínimo aquí por ahora lo estamos desechando. Ya. El pago mínimo solamente aplica para las tarjetas de crédito y es una herramienta que nosotros podemos usar como estrategia para pagar. Sí. Ya, pero hay que ser súper responsable con eso. Ya. Espérate. Mira, lamentablemente, por el tiempo no es posible ahondar sobre todo esto, pero al final del programa vamos a hablar sobre un curso donde vemos todo esto en profundidad. Perfecto. Y en la línea de crédito hay dos vertientes. Uno son aquellas líneas de crédito donde, y que era hasta hace poco, pero ahora entiendo que acaba de cambiar la ley, en donde tú podías, se te generaba un ingreso, tú decidías si esa plata iba a tu cuenta corriente o iba a tu línea de crédito. Claro. Habían algunos bancos que te ofrecían en forma automática, cada dinero que te ingresaba iba a descargar la línea de crédito. Sí. Ahora entiendo que es obligación de que plata que entra va primero a la línea de crédito y si sobra plata va a la cuenta corriente. Claro, no es tan así. ¿No? Lo que pasa, el problema de la línea de crédito es que tú no la pagas en cuotas. O sea, si tú lo ocupaste una vez, tienes que pagar el total. ¿Ya? O en el peor de los casos, ir abonando. Claro. ¿Ya? Esa es como la gran diferencia con las otras que van en cuota y son fijas durante un periodo. En cambio, la línea de crédito es una gran cuota. La ley dice que los bancos, el dinero te ingresa a tu cuenta corriente, ¿ya? Supongamos que te ingresa el día 1 y la línea de crédito se te carga el 5. Lo que va a hacer es que no te va a preguntar, y si tú debes 300 y en tu sueldo tienes, no sé, 1.500.000, lo que va a hacer el banco automáticamente, sin preguntarte, va a tomar los 300 de ese 1.500.000. Claro, y los va a abonar a la línea de crédito para dejarla en cero. Para dejarla en cero. ¿Ya? Eso es lo que establece la nueva ley. Ahora uno puede marcar esa opción de hacerlo manual. O sea, yo no quiero que el banco me lo saque automáticamente, sino que yo lo voy a hacer manual. Yeah. Eso obviamente conlleva más riesgos de que no la pague, de que me olvide o de que vaya abonando, y al final eso es más gasto. Pero por otro lado, eso te permite gestionar tu dinero. Yo personalmente saqué las opciones de todos los bancos porque si voy a usar la línea de crédito, yo quiero tener la libertad de gestionar esos pagos. Yeah. Porque imagínate, tengo 1,5 millones y ahora de un paraguaso me quitaron los 300 sin preguntarme, ya estoy viviendo con menos y eso me puede afectar. Eso es más o menos lo que establece la ley. Perfecto, ya. Vamos a la columna del total. Vamos viendo el tema de la bola de nieve. Ya. Por ejemplo, si aquí yo debo 1 millón. En el caso de la tarjeta de crédito.
el total. Ujú. En el crédito de consumo debo 2 millones. Ya, En la línea de crédito son los mismos 300. claro. Y el auto, por ejemplo, me quedan 6 millones por pagar. Ujú. Lo que aquí se hace es, bueno, primero ver si tengo la capacidad de pagar estas cuotas. ¿Ya? La mayoría de la gente sí tiene la capacidad, hay algunos que no las pagan y eso ya entramos en un tema mayor y hay que meterse un poco más específico. Pero vamos a asumir que la persona está pagando estas cuotas. Ya, ¿Ya? sí. Primero nos vamos a fijar en la deuda que tenga el menor valor total. Que en el este ejemplo, caso, sin perdón, considerar la línea de crédito, es la tarjeta sería la de línea de crédito. crédito. Claro. Exacto. Ujú. Nos vamos a fijar en esa. Supongamos que yo estoy abonando, no sé, a 10.000 pesos, que no me quiero gastar toda la plata al tiro. Ujú. Entonces, primero, aquí, en esta etapa del proceso, lo que nosotros tenemos que hacer es reducir gastos. ¿Ya? Y Claro. para eso tenemos que tener el presupuesto armado, ver de dónde podemos, a lo mejor durante, no sé, 3 meses voy a dejar de salir a comer, Ujú. voy a dejar de comer afuera, Claro. voy a ocupar micro, y durante todo ese tiempo yo me dedico a juntar esos 300.000 pesos. Ya. O empiezo a pitutear, a ganar Ujú. ingresos, 300.000 pesos. ¿Ya? Entonces, yo junto esos 300.000 pesos y elimino esta deuda. Claro. Ya. Entonces, ¿qué pasó con mi estilo de vida? Durante 3 meses yo tenía un gasto y ahora tengo menos gasto, Sí. ¿cierto? Porque, ok, hice un sacrificio y todo. Ujú. Lo recomendable, lo ideal, y aquí ya es donde empiezan a entrar las emociones, y aquí es donde entramos con el coaching y todo, Mm. es que esta diferencia que yo me estoy ahorrando la mantenga. Sea O sea, permanente. siga viviendo aquí. Ya. Exacto. Por lo menos hasta pagar las deudas. Entonces, supongamos que aquí me estaba ahorrando 30.000 pesos. Ya. Esos 30.000 pesos yo los acumulo y los empiezo a juntar hasta llegar a este millón. Que es la segunda Ahora, ojo. deuda de menor valor, de menor monto. Exacto, que es la segunda deuda. Ujú. Ahora, yo empiezo a ahorrar 30.000. Si empiezo a ahorrar 30.000, me voy a demorar, ¿cuánto? Como 5 años Claro, para llegar a 1.000.000, claro. para llegar a 1.000.000. Entonces, lo que hay que hacer es ver si puedo ajustar un poco más mis gastos o llegar más ingresos. Pero Ujú. ojo que todos los meses estamos pagando 50, por lo tanto, esta deuda con el tiempo va a ir bajando. Exacto. Entonces, Entonces se van a aquí encontrar en el encontramos- tiempo antes. vamos a encontrar un punto de equilibrio donde mis ahorros de los 30.000 se van a juntar con lo que yo ya fui descartando. Ujú. Eso puede ser, no sé, en 1 año, en 8 meses. Ujú. De repente, si me llegó un bono, hice un pituto, yo le sumo a esto. Siempre mantengo mi gasto bajo. Y voy a Claro. llegar a un punto, supongamos que son 8 meses, donde voy a pagar esta deuda Ya. y la elimino. Bien, 2 menos. Exacto, 2 La menos. que sigue es el crédito Luego- consumo. Luego sigue el crédito de consumo. Pero este crédito de consumo, durante todos estos 8 meses, yo también estuve pagando 100.000. Sí. Por lo tanto, esto también está bajando. Y además, aquí teníamos 30.000 por bajar nuestros gastos y yo recuperé 50.000 pesos. Cierto, la Entonces- deuda, la cuota que yo estaba pagando en la tarjeta de crédito. Exacto, sigo manteniendo ese mismo estilo de vida un poco más austero, pero ya no estoy ahorrando 30.000, ahora estoy ahorrando 30.000 más 50. 80.000 por lo Por lo tanto. tanto, ahora tengo 80.000 pesos de ahorro. Y esos 80.000 pesos van a hacer que me acelere este punto de encuentro. Bien. Entonces, supongamos que va a coincidir aquí. Voy a decir algo, generalmente va bajando como a la mitad. Aquí ya en 4 meses a lo mejor ya voy a tener el dinero, porque 80.000 en 10 meses son 800, Exacto. menos 800 más tengo 1.600.000. Ya, supongamos que son más o menos unos 10 meses para hacerlo más realista. Ujú. Y ahí nuevamente elimino esta deuda y ahora recupero 100.000 más. Por lo tanto, en Por vez lo de tanto- tener los 30, los 50 y los 100, todo lo cual los suma 100. 180. 180. Y eso hace que ahora pueda acumular dinero aún más rápido para pagar esta última deuda que son los 6 millones. Ujú. Y que además durante estos 10 meses, durante estos 8 meses, yo fui pagando la cuota. Claro.
esa es como la estrategia de la bola de nieve, porque yo primero parto con poquito, parto con 30.000. Por Una eso vez se que llama bola de nieve. remato una deuda, le sumo los 50.000, no me los gasto. Bien. El gran error que cometen las personas es que cuando yo remato una deuda, dicen que tengo 50.000 más para gastar. Claro. Entonces, cambiemos un poco el chip, tengo 50.000 pesos más para pagar la siguiente deuda. Ujú. Y de hecho, imagínate, una vez que tú, aquí cuánto te vas a demorar, 1 año, 2 años, 3 años máximo, vas a recuperar 300 no, porque fue una vez, Claro. 250 más 100 más 50, recuperaste 400.000 pesos Ujú. en ingresos, en gastos. Y ahí uno podría ser más inteligente y decir, ya de los 400 me voy a gastar 100 o 200 para poder disfrutar. Aquí obviamente voy a subir mis gastos porque ya esto es un periodo nomás. ¿ya? Sí. ¿No? La idea no es vivir como vagabundo toda la vida. Y los otros 200.000 los ahorro, los ocupo para invertir. Pero ese es conceptualmente cómo funciona el método de la bola de nieve. Perfecto. Parto con la más chica, tomo la cuota que después me voy a ahorrar y empiezo a ahorrar más, pago la siguiente y mi ahorro para pagar la deuda va creciendo. Ya. Ahora, ahí tú pusiste 2 columnas más, la columna plazo y la columna intereses. Claro. ¿Cómo la ocupas? Esto básicamente se ocupa, por ejemplo, no es lo mismo pagar una deuda de 1 millón que tengo a, no sé, 1 año, que pagar una deuda de 6 millones que tengo a 5. ¿Qué pasa, por ejemplo, si este crédito de consumo son 100, pero lo estoy pagando a, no sé, 5 años? Uh-huh. Aquí ya nos empezamos a meter con, o sea, una forma de tener claros los plazos es más o menos para tratar de encontrar este punto de equilibrio. Yeah. Porque yo voy a ir pagando durante 8 meses esto. Entonces, si yo puedo ver que aquí me van a quedar 4 meses y esos 4 meses se traducen en 200.000 pesos, por ejemplo. Uh-huh. Así es el plazo. Ahora también, por ejemplo, yo tengo una deuda estudiantil, ya el famoso CAE. Sí. Y tengo 14 años para pagarlo al día de hoy. Uh-huh. ¿Ya? Y mi deuda es más o menos de unos 6 millones al día de hoy y mi cuota es de 45. Entonces, si yo sigo este modelo, a lo mejor cuando yo junto los 6, no sé, vendí una propiedad, hice una inversión y tengo 6 millones, uno pensaría que lo mejor es pagar esto. Pero la verdad es que me está costando 45.000 pesos mensuales. Es algo que yo puedo manejar. Sí. Entonces, en vez de eso, estos 6 millones yo los destino a pagar, no sé, la cuota del auto, donde voy a recuperar 250 en vez de 45. Bien. Entonces, el plazo también es importante al momento de analizarlo. Claro, para ver más o menos cuántos meses voy a tener que juntar este ahorro para poder ir pagando las deudas. Lo interesante... Y el interés sí, ya es un poco más complejo. Es un poco más complejo y de hecho yo lo que había escuchado muchas veces de otra gente es que trata de primero liquidar aquellos préstamos que te cobran un interés muy alto y no necesariamente la cuota. Claro. Me pareció interesante tu análisis en ese sentido, que es un poco distinto. Claro, o sea, la gracia de pagar el interés es que yo evito que me quiten más dinero, pero hay que ver si es realmente significativo. Yo pienso que lo más sano es partir por el que tiene la cuota más chica porque me voy a demorar menos en lograrlo. Sí. Y al pagar una deuda se genera una sensación de satisfacción, hay que celebrar, pucha, valió la pena este esfuerzo. Claro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si mi deuda más grande, la de 6 millones, tiene la cuota más baja? Del 1% y estas son del 2, del 5. Yo me voy a demorar mucho tiempo en pagar esos 6 millones. Sí. Y eso obviamente me va a generar estrés, me va a generar ansiedad, lo voy a ver como algo muy lejano. Entonces, no siempre es lo mejor. Por eso se suele ocupar con la que es más rápida. Perfecto, se entiende. Ok, y ahora, entonces, en los pocos minutos que nos van quedando, me gustaría... tratar de entender, todo esto es lo que debería ser y suena súper razonable, súper lógico, pero en la práctica, y estoy seguro que de hecho los que nos están viendo, escuchando, dicen, sí, eso es lo que tiene que hacer Víctor, el de nuestro ejemplo, pero no yo.
porque qué lata hacer eso, Claro. tenés que sacrificar tanto ahora, entonces, y al final, ¿para qué? No, si es que además el banco me está cobrando un interés usurero, lo que tenemos que lograr es que me cobre menos, o qué sé yo, Claro. cosas de ese tipo. En el fondo surgen resistencias al cambio, ¿eh? Y que están disfrazadas de esas objeciones aparentemente razonables. Entonces, en tu experiencia y trabajando con la gente en coaching, ¿qué hay detrás de esas resistencias al cambio? ¿Qué es lo que, por lo tanto, podemos darle como tips iniciales a las personas para reconocer sus propias resistencias al cambio? Ya. Mira, el tema del dinero, como bien mencionamos en algún momento, es netamente un tema de emociones, de experiencia. Así es. ¿Ya? Lo primero es tratar de identificar por qué gasto en esto. ¿Ya? Cuando Ujú. uno arma su presupuesto, empieza Sí. a ver más o menos en qué gasto. Y por ejemplo, hay gente que gasta mucho en Uber. Y la Mm. pregunta que uno empieza a hacer es, ¿por qué gastas tanto en esto? ¿Por qué esto es tan importante? Y ahí uno se da cuenta de que uno está tratando de comprar o satisfacer necesidades. Sí. Por ejemplo, puede ser la necesidad de comodidad, de tiempo, De estatus. etcétera, etcétera. De estatus, que es lo más común. Ujú. Entonces, cuando uno identifica qué necesidad está tratando de cubrir, uno empieza a trabajar en esa necesidad. ¿Cómo puedo yo lograr esa necesidad de otra forma? Ujú. Si eso, y replantear un poco, a lo mejor eso es realmente importante para ti. A mí me pasa mucho con gente que me dice, quiero estar más tiempo con mi familia y por lo Sí. tanto voy a tomar un magíster para ser gerente. Entonces es como Claro, contradictorio, porque exactamente. eso te quita tiempo, te quita dinero, te genera estrés y al final no disfrutas con la familia. Ujú. Entonces, luego de identificar un poco cuáles son nuestras necesidades que estamos cubriendo con el dinero, es definirse objetivos. Que Ya. mucha gente está aquí en esta carrera de la rata corriendo sin Ujú. un sentido y al final plantearse cuál es el objetivo, qué es lo que quiero yo para mi vida. ¿Realmente quiero aparentar? ¿Quiero verme más rico ante mi grupo de trabajo? ¿O a lo mejor lo que quiero es tener más tiempo con mi familia? Y cuando uno se da cuenta de eso, empieza un poco a cambiar los hábitos de consumo y está dispuesto a sacrificar, entre comillas, un poco más. ¿Ya? Porque como bien hablamos en el tema del coaching, hay dos grandes aristas, que una es el miedo, el Sí. temor, y por otro lado está el placer. Ujú. Entonces constantemente estamos buscando llegar al placer y alejarnos del miedo. Ujú. Entonces cuando, por ejemplo, planteamos esta situación del ejemplo este que quiere pasar más tiempo con su familia, si seguir viviendo como sigo viviendo, seguir gastando como lo sigo haciendo, me va a generar temor, me va a generar frustración, ansiedad y todo eso, tengo que tener la capacidad de darme cuenta y decir, ok, esto no es lo que yo quiero realmente. Realmente lo que yo quiero es acercarme al placer, estar con mi hijo, etcétera, etcétera. Como dicen por ahí, como lo dijo Viktor Frankl en el libro El hombre en busca de sentido, quien tiene claro un para qué soporta cualquier cómo. Entonces, Exacto. Cuando el objetivo es más grande que el sacrificio entre comillas, porque ya no se vuelve un sacrificio, ahora se vuelve una estrategia para lograr ese objetivo. Y cada Entonces, pequeño triunfo que vas logrando, la pequeña deuda que dejé detrás, la plata que logré liberar, etcétera, son pequeños triunfos a su vez también que te van ayudando a mantenerte motivado hacia esa meta. Exacto, esos pequeños triunfos, por ejemplo, justamente el tema de la deuda, cuando una persona remata esa primera deuda, siente que está acercándose a su objetivo y eso es muy satisfactorio. Sí. Y además se da cuenta de que se está alejando de sus temores, porque si el temor es quedarme sin plata, ahora estoy recuperando dinero, por lo tanto ahora tengo más dinero. Y eso es sumamente satisfactorio. Entonces, en las sesiones de coaching uno refuerza eso, como hablábamos en las creencias, uno machaca y maximiza ese temor así al máximo. No sé, imagínate que tu familia, no sé, por trabajar tanto te dejaron y tu hijo no te quieren ver y en el lecho de muerte te recriminan que tú no estuviste ahí. Eso obviamente va a generar una sensación de que no quiero seguir aquí. Y luego maximizamos el placer
donde vemos también de nuevo nuestro lecho de muerte o con varios ejercicios, herramientas que aplicamos. ¿Cómo te sentirías, por ejemplo, si no tuvieses ninguna deuda? ¿Cómo te sentirías si la plata te alcanzara para todo lo que sea? Entonces, cuando uno se ve reflejado en eso y se da cuenta de que eso sí es importante, este ahorro que es por un par de meses es nada al lado de todo lo que vas a ganar. Sensacional. Bueno, el tiempo nos alcanzó una vez más. Podríamos hacer un tercer y un cuarto y un quinto programa respecto de esto y estoy seguro que tendríamos mucho interés de quienes nos están viendo y escuchando. Pero yo creo que mejor que eso es que tomen tu servicio de coaching o vayan a los cursos que vas a hacer. Entiendo que ahora, en las próximas 2-3 semanas, ahora en marzo, tú vas a hacer un taller, un curso. Cuéntanos brevemente de eso para incentivar a la gente entonces a que se inscriba contigo. Sí, este sábado 14 de marzo vamos a hacer un curso de conceptos financieros en la ciudad de Santiago. ¿Ya? En Santiago. Lo pueden encontrar en Santiago, en mi página web, victorsanchez.cl, en la parte de curso, aparece toda la información. Son 4 módulos, el curso dura en total entre 5 a 6 horas, 5 horas más o menos. El primer módulo vemos todo lo relacionado con presupuesto, lo mismo que hablamos aquí, cuál es la estructura, cómo crearlo, etcétera. En el segundo vemos los conceptos financieros que escuchamos día a día, por ejemplo, qué es el IPC, la inflación y cómo eso nos afecta a nosotros. Luego nos metemos con los temas bancarios, qué es una tarjeta de crédito, cómo sacarle provecho, la diferencia entre el pago mínimo, el pago de la cuota, las formas de ahorrar que existen. ¿Cuándo realmente tiene sentido tener una tarjeta de crédito además? Porque no necesariamente todo el mundo tiene que tenerla. Uno le puede sacar provecho. Y también cómo funcionan las fechas de facturación, todos esos temas que uno aprende en el día, pero que nadie te lo enseña. Y finalmente el cuarto capítulo tiene que ver con todo el proceso de compra y venta de una propiedad, porque es algo en lo que todos nos vamos a ver enfrentados tarde o temprano, y es bueno saber en qué etapa estamos, no sé cuánto me van a pagar, por qué tuve que pagar esto, este tipo de cosas. El sábado 14 de marzo empieza a las 9 horas, el lugar va a aparecer en la página web, y ahí está toda la información. Así que les dejo la invitación a todos los que nos escuchan para que asistan y se vayan a educar financieramente, esa educación que nunca nadie nos entregó. Sensacional. Y como siempre, si ustedes, además de informarse de esto, quieren contratar directamente los servicios de coaching de Víctor Sánchez, lo pueden hacer en victor.sanchez.segura@gmail.com. Te pueden ubicar también en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. De hecho, en Instagram es victor.sanchez.segura. En Facebook es Víctor Sánchez SS, las dos S finales con mayúscula. Por lo tanto, y en YouTube también, está Víctor Sánchez Segura, las tres con una separación. Por lo tanto, hay múltiples maneras en que ustedes se pueden poner en contacto con Víctor. Y como siempre, si este programa les ha resultado interesante y quieren agregar algún comentario, me pueden escribir a je@juanenriquegomez.com. Lo mismo también si quieren plantear algún otro tema que les gustaría que nosotros discutiéramos acá. Y como siempre, esperamos verlos entonces en 7 días más. Que tengan una linda semana. Hasta aquí nuestra conversación del día de hoy. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo café y nuevas reflexiones que nos ayuden a mejorar nuestra vida. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de ON Radio Chile. ON Radio Chile.